¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este su programa El Salvador Today. Este día queremos discutir un poco qué perspectivas tenemos, si vamos a terminar el año o no con presupuesto, y un poco también sobre la necesidad que tiene, si es que la tiene de verdad este país, de una nueva ley de amnistía que todavía se discute en la Asamblea y que bueno, pareciera que no hay perspectivas en realidad de que se aprueben pronto. ¿Qué mejor para entender estos temas que alguien que está desde adentro, que conoce todas las discusiones, el diputado independiente Leonardo Bonilla, quien de nuevo le doy la más cordial bienvenida? Qué bueno que ha podido venir. Bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer acompañarlos, a veces cuesta coincidir por cuestiones de agenda, pero para mí siempre es un placer poder estar a disposición del pueblo salvadoreño y poder informar sobre el trabajo legislativo. Ok, muchísimas gracias. Quiero recordarles que este primer segmento es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí. Búsquelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web megablog.com.sb. Diputado, les reitero la bienvenida y me disculpo, Leonardo, por haberle dicho diputado. Sí. Le reitero la bienvenida, qué bueno que nos acompaña, porque bueno, ya estamos a... que hoy es 11 de diciembre, ¿no? Y desde fuera, desde lo que se entera uno a través de los medios, a través de declaraciones, redes sociales que dan los diferentes miembros de la Asamblea, no se ve claro todavía, no pareciera que hay una luz al final del túnel para la aprobación del presupuesto. Esto tiene, digamos, ciertas consecuencias en temas administrativos, ¿no? Pero también es una luz muy importante sobre cómo está el escenario político en El Salvador, ¿no? Y sobre lo que se viene, pues, digamos que el presidente va a iniciar su otro año, si no se le aprueba el presupuesto, iniciaría ya el 2020 con un presupuesto que todavía le es ajeno, ¿no? Porque la ley tampoco permite que el Estado se suspenda la actividad, ¿no? Pero, ¿qué cree usted que detiene hasta este momento la aprobación del proyecto de presupuesto 2020? Bueno, antes, gracias por llamarme solo Leonardo. Yo siempre digo que no me siento cómodo con el concepto de diputado. Igual se entiende. Sí, definitivamente. Pero, ¿qué es lo que atrasa el presupuesto? Es la pregunta del millón. Y las respuestas dentro de la Asamblea Legislativa siempre suelen ser técnicas de alguna manera. Es que lo que sucede es que las partidas en estos rubros y estas áreas no coinciden, y al final de cuentas el pueblo salvadoreño no termina entendiendo cuáles son las razones. ¿Y qué es lo que está diciendo últimamente la gente? Aprueben el presupuesto ya. Sí, ¿y qué es lo que están diciendo las fracciones que se oponen? No, es que técnicamente no se puede por estas y estas razones. Pero el pueblo salvadoreño termina entonces sin entender qué es lo que está pasando. Y por eso me gusta a mí hablar de una forma gráfica. El presupuesto, como la palabra lo dice, es un presupuesto como en cualquier hogar, por ejemplo, el presupuesto de alimento, pago de alquiler, pago de colegiaturas, entre otros, y hay una constante. Mensualmente, cada familia tiene un presupuesto mensual que varía, por supuesto que varía. Algunas familias podrán subsistir con un presupuesto de $300, $500 mensuales entre colegiaturas, pasajes, alimentos y otros. Y obviamente que ese presupuesto va a variar porque el recibo de la luz un mes llega de 15, el otro mes llega de 8, el otro mes llega de 20. Igual que el recibo del agua. Y esos gastos son variantes. Un mes gastaste más de transporte que el otro. Sí, lo mismo sucede en el presupuesto general de la nación. Los programas sociales implementados por diferentes gobiernos, las diferentes políticas de atención social requieren de un presupuesto que no siempre es el mismo. El presupuesto de centros penales puede variar en función de la cantidad de reos que se encuentren en centros penales. El presupuesto del Ministerio de Educación también en función de la cantidad de empleados, y así hay una serie de rubros. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque los partidos Arena y FMLN, que son por ahora mayoría, y que sin ellos no hay presupuesto, están dando ciertos argumentos, algunos reales, otros tal vez no tan reales. Algunos son técnicos y otros son políticos. Los técnicos son aquellos en los que realmente se ha advertido y que de alguna manera yo también doy fe de ellos. Lo que pasa es que estos partidos ya no tienen credibilidad, y aunque digas ahora la verdad, ya nadie te cree. Algunos son técnicos, como el famoso argumento de los gastos financieros, que me ha costado comprenderlo y estoy obligado a entender el tema presupuestario, que ya también lo justificó el Ministerio de Hacienda y ha dicho que cumple con la ley de responsabilidad fiscal. Pero otros son políticos, y eso lo que hace es tratar de frenar el tema presupuestario, pero también lo que se está buscando a través de estos partidos políticos es que Hacienda o que el Ejecutivo pueda ceder en algunos rubros para que los municipios
en los que ellos tienen alcaldes puedan tener tal vez mejores condiciones en el presupuesto para poder buscar reelecciones. Desde su punto de vista, Leonardo, ¿cuáles de estas observaciones son legítimas y cuáles no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que he escuchado a algunos diputados del FMLN quejarse porque se baja, digamos, o desaparece determinado programa que tal vez atendía jóvenes o atendía personas en este municipio o hacía este otro tipo de transferencias, programas que en determinado momento también desde el otro lado, desde diferentes lugares se han cuestionado porque pues se hacía un uso político de estos fondos también, ¿no? Político partidario, no ese es el problema, político partidario. A la luz de estos señalamientos, ¿cuáles son los argumentos entonces que sí son válidos? Es decir, hay definitivamente puntos, partidas en las que se debe mejorar el presupuesto, o se puede pasar como lo ha mandado Hacienda. Bueno, creo que no se puede pasar necesariamente como Hacienda lo manda, porque el presupuesto ya constitucionalmente se prevé que pueda pasar el control de la Asamblea Legislativa. Claro, la Constitución no prevé que en la Asamblea Legislativa exista corrupción, que existan intereses particulares. La Constitución de la República prevé que en la Asamblea Legislativa hayan honorables, diputados honorables que velan por el interés del pueblo salvadoreño y que dicen el Ejecutivo está haciendo una propuesta que no es muy transparente, no es muy coherente con la realidad del país, que le está dando prioridad, por ejemplo, a la Fuerza Armada cuando necesitamos que se priorice la educación, por poner un ejemplo. Eso es lo que la Constitución prevé. La Constitución no está previendo de que va a haber una asamblea llena de diputados corruptos y que estos van a hacer un presupuesto a su medida o que le van a tratar de frenar el presupuesto al presidente. Quiero aclarar esa situación. Entonces, ¿cuáles son aquellas partidas que deben de revisarse? Por ejemplo, el tema de los gastos financieros es una partida un poco amplia que se podría denominar como gastos varios u otros. Entonces tú presentas a tu jefe un presupuesto y le decís, mire, necesito para la construcción, y siempre me gusta ponerlo en estos ejemplos. Sí. Necesito para la construcción en bloques $1,000 en cemento, $3,000 en hierro, $7,000. Y para otros gastos pequeños que puedan salir necesito $1,000,000. Es incongruente y es esas áreas las que se quiere aclarar en el presupuesto, porque en gastos financieros en diferentes partidas. Este ejemplo, Leonardo, es un ejemplo de lo que ha mandado entonces Casa Presidencial de la Asamblea. Sí, ¿Esa está así? Es un ejemplo válido en gastos financieros, que es quizás el argumento que más surge. Hay otros, yo tengo que ser honesto, no entiendo perfectamente todo el tema presupuestario, pero todavía estoy en esa fase de ver las diferentes aristas que plantean los partidos políticos para determinar cuáles son técnicas y cuáles son políticas. Pero en el tema de los gastos financieros, también el presidente decía, bueno, entonces que Arena y el FMLN hagan su propuesta de qué podemos hacer con ellos. Y ahí es donde también hay que responsabilizar a Arena y el FMLN, porque hubo una reunión que convocó el presidente de la Asamblea Legislativa para los representantes de las diferentes fracciones, y casualmente Arena y el FMLN no llegaron, y la comisionada presidencial y el ministro de Hacienda llegaron con toda la disposición de poder aclarar esos temas. Entonces, sí es cierto que el tema de gastos financieros es un tema que eleva el presupuesto y que no deja claridad de a qué rubro va a ir dirigido esos fondos específicamente, que son $millones. Sí. Pero también, por otra parte, Arena y el FMLN no van a las reuniones para que estos temas se arreglen. La pregunta me dijiste, ¿va a haber presupuesto? Yo te voy a hablar de lo que creo, de esas corazonadas, porque sabemos cómo funciona la Asamblea. Sí. Creo que sí va a haber presupuesto. Habrá que ver cuando se decida, y creo, no sé si me equivoque y espero no equivocarme, porque sería grave para el país que el presupuesto se apruebe el otro año. Creo que va a haber presupuesto porque aunque hayan 1,000 argumentos, generalmente los presupuestos se discuten y se aprueban en los últimos días y al final son negociaciones bajo la mesa las que terminan concretando el presupuesto. ¿Qué es lo que puede suceder en este caso entonces? O que Arena y el FMLN se convenzan de que el Ejecutivo ha hecho todas las reformas que ellos consideran necesarias, o que pactaron bajo la mesa algunas componendas entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el tema presupuestario he escuchado en anteriores legislaturas, lastimosamente no lo puedo comprobar, por eso no puedo hacer una acusación directa, que la Comisión de Hacienda es a la que los diputados les gusta ir más, porque ahí está el maletín negro donde para aprobar presupuestos de repente cambian de opinión de un día para otro. Espero no sea el caso. Y para comprobar que ese no va a ser el caso de este año, hay que irle a preguntar después a los partidos políticos y principalmente a Arena y al FMLN cuáles fueron las razones que lo llevaron a cambiar de opinión,
cuáles eran los argumentos que ponían antes y cómo fueron estos argumentos aclarados. Pero si no asisten, digamos, a las reuniones que está convocando, como usted dice, que a la que llegan los funcionarios de Casa Presidencial, ¿qué más se puede entonces inferir de eso? El que no lleguen a las reuniones denota mala voluntad política, que están planteando argumentos de que el presupuesto no es viable, pero cuando van representantes del Ejecutivo a querer aclararlo, no llegan. Entonces no quieren que se les aclare porque entonces las razones son políticas. ¿Hay argumentos técnicos? Sí, los hay. ¿Son de peso para no aprobar un presupuesto? Sí. Pero también el Ejecutivo dijo que iba a flexibilizar y entonces ellos ya no llegan a ese punto para poder flexibilizar. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Es esto, a ver, no sé si estaremos un poco lucubrando más allá de la cuenta, pero ¿es esto entonces estrategia un poco para no, o para forzar precisamente esas negociaciones? Porque si se vence el tiempo del trabajo formal, solo queda ya negociaciones que se hacen probablemente fuera de la Asamblea. Por supuesto. ¿Qué es lo que debe de hacer el Ejecutivo? Por Constitución y por ley, presentar: este es mi presupuesto de funcionamiento para el próximo año. Es el Ejecutivo el que ejecuta el presupuesto general de la Nación de forma general y designa las diferentes partidas a las diferentes carteras de Estado. Si el Ejecutivo hace su mejor trabajo, un presupuesto transparente, sin partidas secretas, fiscalizables, con rubros que son coherentes a la realidad. Para ponerte un ejemplo, escuchaba por ahí que en el Ministerio de Defensa para gastos varios había una partida de este año, 2019, $800,000, y ahora esa partida se incrementó a no sé cuántos millones de dólares. Entonces, parece incongruente elevar demasiado una partida. ¿Que necesitamos reforzar la seguridad? Claro que sí, pero ¿por qué no dejar claro en qué se van a invertir esos millones de dólares y ponerlos como una partida muy amplia de varios? Entonces, ¿cómo se va a aprobar este presupuesto entonces? Si el Ejecutivo presenta su mejor presupuesto y de la manera más transparente, los partidos políticos no tienen opción para decir, no tienen reparo para poder dar el voto. Cuando empiezan a objetarse el presupuesto, lo que se está buscando los partidos políticos es buscar un consenso con el Ejecutivo para que les ceda, cosa que ya no es constitucional, algunos favores dentro del presupuesto para sus municipios y quién sabe para otros rubros en otras instituciones que también controlan algunos partidos políticos. Esas son las negociaciones que al final se terminan dando bajo la mesa, porque sobre la mesa con el funcionario público yo no le puedo decir ante las cámaras y en una mesa oficial: vaya, mira, el presupuesto lo tenés inflado en esta cartera, ahí ve qué haces con esa plata, yo te voy a dar mis votos de mi partido para que aprobarte el presupuesto con esa inflación que le diste, pero dame para los 20 municipios en los que yo tengo alcaldes un incremento de tal partida para que se hagan calles y otras cosas, para que mis alcaldes sean reelectos, allá que vean los de aquellas alcaldías. Y esas son las negociaciones oscuras que se han hecho durante tiempo. Muchos le llaman de una manera más técnica, pero yo lo quiero dejar de la manera más clara, y es así como terminan logrando ese consenso. Espero no sea este el caso. Leonardo, hablando precisamente de eso, ¿están Arena y el FMLN en condiciones de hacer precisamente este tipo de negociación? Porque usted, digamos, estando ya desde su curul, probablemente puede ver con más claridad si es que los partidos, principalmente la bancada legislativa y la que ha hecho más evidente su atomización o su división, es la bancada del partido Arena, ¿no? Que es además la que tiene más alcaldes, la que podría mostrar más interés precisamente en esas negociaciones oscuras. Y bueno, el presidente Arena habló incluso hasta de desaforar al presidente y ese tipo de cosas, pero sus propios diputados también salieron diciendo que no iban a ser parte de eso, demostrando, como les digo, una división bastante profunda. ¿Está, desde su punto de vista, la fracción de Arena en posición de hacer ese tipo de negociaciones o demandas tal vez para el Ejecutivo? Como partido político y constitucionalmente no. O sea, el deber ser llama a una situación diferente. Como política tradicional, sí, siempre han estado en esa disposición. Los partidos políticos siempre han actuado en función de intereses particulares y va a predominar el interés de mantener una cuota de poder en los municipios, de mantener una cuota de poder dentro de la Asamblea Legislativa, de mantener una cuota de poder que les permita financiamiento a través del mismo Estado a los partidos políticos sobre el interés general en la aprobación del presupuesto. Entonces aquí hay un dilema. ¿Tienen razón los diputados, algunos diputados en las objeciones? Sí, las tienen. Sí, se entiende. ¿Tiene razón el Ejecutivo en algunas cosas? Sí, pero por eso este tema es entre órganos de Estado para buscar consensos. Pero una cosa es buscar consensos, en decir, esto está mal, reparémoslo, y ceder, y la otra es buscar consenso, en decir, esto está mal,
que le digan a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, esto está mal, pero te voy a dejar que se vaya mal ese presupuesto, pero también tú aprobame algo que también no es legal. Entonces esos ya no son consensos, sino negociaciones oscuras. Lo mismo pasa en muchos temas como elecciones de segundo grado. Esta es la propuesta de una fracción, esta es la propuesta de otra. Ninguna está mala. Lo que sucede es que no han llegado a un consenso, pero no termina siendo por consenso la votación, sino por negociaciones, a cambio de que yo te voy a dar los votos para esto. Y eso pasa en todos los temas, y es por eso que el salvadoreño se queda con la duda de que los diputados, y no voy a defender a nadie, que los diputados son los malos de la película, que ahora al Santo de América le quieren aprobar, no le quieren aprobar el presupuesto para que haga los milagros que prometió. No, resulta que hay una parte técnica, pero como la Asamblea Legislativa en su conjunto ha perdido credibilidad, ahora lo que diga el presidente de la República, que tiene un alto grado de popularidad, pues va a pesar en la opinión pública, y eso lleva a la presión a los diputados a aprobar este presupuesto, y habrá que ver cuáles son las razones por las que se van a dar los votos. Yo creeré que sí va a haber presupuesto, y si no lo hay, pues también será lamentable. Hay entre las fracciones, digamos, la disposición, como usted lo dice, porque, por ejemplo, del lado del FMLN sí pareciera que la oposición es más férrea, es simplemente un no, y la diputada Yancy Urbina, que es del FMLN, quien maneja más estos temas, ha salido haciendo varias observaciones, pero declaraciones, digamos, de otros miembros de su bancada también dan a entender que más allá de las fracciones técnicas, en realidad lo que parece es que se busca el interés político de desgastar a quien va a ser adversario en las elecciones. Sí, y esa es la interpretación que hace la población salvadoreña. Difícilmente la población salvadoreña va a advertir que los diputados están haciendo argumentos concretos. Primero, porque las razones que se plantean de forma técnica se plantean en un lenguaje técnico que no toda la gente comprende. Entonces a la gente no le interesan los argumentos de los diputados. Sí. Y es obvio entonces creer que las razones por las que no se quiere aprobar el presupuesto y se están poniendo 1 y 1000 obstáculos en la Asamblea Legislativa es para desgastar al Ejecutivo. Y yo quiero ser claro en este sentido. Yo soy uno, es cierto, pero también estoy haciendo mi propio análisis del presupuesto, porque no puedo darle credibilidad a todos los criterios técnicos que plantea Arena y el FMLN. Los estudio, en algunos he dicho, creo que tienen razón, en otros creo que no. Puede que yo termine no votando por el presupuesto, así se logre un consenso o un acuerdo, que son cosas diferentes, entre Arena y el FMLN, que son los mayoritarios por ahora, y se apruebe el presupuesto. Pero tengo que ser responsable, y si yo determino en mi criterio que el presupuesto no va de la mejor manera planteado, no voy a emitir un voto, o probablemente tenga que decirle al pueblo salvadoreño, después de haber analizado, no he terminado de comprender y no quiero emitir una votación irresponsable. Es irresponsable tampoco no entenderlo, y por eso es que estoy necesariamente estudiando el tema presupuestario, pero voy a dar un voto en función de la legalidad, independientemente de si Arena o no votan por el presupuesto. Hay un comentario a través de redes sociales, nos llega del señor Francisco Orellana, que creo que va más en el sentido precisamente de evidenciar cómo está la condición interna, tanto del FMLN como de Arena, ¿no? Porque nos pregunta cuántos diputados independientes hay en la Asamblea Legislativa. Oficialmente, nada más uno, ¿no? Leonardo Bonilla, quien nos acompaña ahora, pero no partidario, no solo partidario. Hay uno, soy yo. No independientes partidario. No sabemos. Porque independientes en la teoría constitucional son todos. Bueno, deben ser todos. Entonces no sabemos quiénes de los diputados están actuando de forma independiente. Y no estoy hablando de aquellos que se están oponiendo a su partido. Eso no significa independencia, porque puede que ahora no dependan de su partido, pero dependan de otra posición política. Entonces independiente es difícil decirlo. Yo sí soy independiente, hay uno, pero no sé si habrán otros. Para aclarar. Excelente, muchas gracias. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios a través de redes sociales. Vamos a tratar de hacerle espacio a algunos, pero le invitamos a que continúen nuestra sintonía. Leonardo, tenemos poco tiempo, pero también hay un tema bien importante que quiero tratar con usted, y es el de la ley de amnistía. En este foro hemos estado discutiendo un poco sobre si la necesitamos en realidad, porque ya llevamos 3 años desde que la anterior sala de lo constitucional la declaró contraria a la Carta Magna, y bueno, no hemos visto que el país se resquebraje a pedazos, ¿verdad? O que volvamos al conflicto armado ni nada similar. Sin embargo, hay una orden de la sala, hay que cumplirla, hay un fallo que hay que cumplir, pero
de nuevo, pareciera que el interés es no cumplir. Pero según lo que tú me has dicho, habría que hacer un análisis de si no es tan trascendental tener esta ley, ¿por qué entonces los diputados se han enfrascado en una discusión que no termina y se han pedido 2 prórrogas? Hay intereses definitivamente que tal vez no son económicos, pero son intereses de evadir la justicia conforme le ordenó la Sala de lo Constitucional. Yo te digo, yo no, gracias a Dios, no he perdido a ningún familiar durante el conflicto armado ni he sido víctima. Eso me pone en una posición en la que yo podría decir, bueno, dejemos ya el pasado atrás y olvidémonos y ahora construyamos un nuevo El Salvador. Ahora, estando como representante del pueblo, he escuchado a una gran cantidad de sectores y tengo una visión distinta. Aquellos que sí vivieron la guerra, que fueron víctimas de tortura, que perdieron familiares, ellos todavía tienen un resentimiento en algunos casos. Algunos esperan justicia, algunos quieren saber dónde está su familiar. Yo no sé qué es eso, pero hasta que no escucho a estas personas no digo, bueno, si es necesario tener una ley de reconciliación, pero ¿por qué además? También para aquellas personas que no fueron víctimas, para aquellos que nacieron en la posguerra, que no entienden qué es lo que sucedió y que solo lo leen a través de la historia. ¿Por qué es tan importante? Preguntémonos por qué allá en Europa se conmemora todavía el Holocausto. No se celebra, se conmemora, y hay razones fundamentales por las que esto se hace. Es para que no vuelva a repetirse la historia y para que conozcamos aquellas tragedias lamentables que deberían de quedar en el olvido, borrarse de los libros de historia y no contarse, por lo feas que son. El problema es que borrarlo de la historia y no contarse podría provocar que esto se repita. Entonces, que fue buena o mala la decisión de la Sala de lo Constitucional, hay que cumplir. Y estableció 4 parámetros, y con los parámetros al menos estoy de acuerdo, por lo menos en el caso de la justicia. ¿Por qué establecer justicia? No se está buscando regresar y recordar toda la guerra. Eso que quede claro, no está buscando perseguirse nuevamente a aquellos miembros del FMLN que anduvieron combatiendo, o los militares que participaron en la guerra y meterlos al banquillo de los acusados. Se está hablando específicamente de crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, que por su grave afectación a la sociedad no pueden quedar en el olvido y mucho menos ser amnistiados y perdonados. Estamos hablando de ejecuciones de más de 40 personas, 1000 personas. Estamos hablando de aquellos casos de tortura, que no son actos comunes de la guerra. Estamos hablando de secuestros. Esos casos no prescriben y deben ser juzgados. Aquellos que son acusados de desaparición forzada durante el conflicto armado. Entonces lo que se pretende es justicia. Y una vez eso en el deber ser se cumple dentro de la Asamblea Legislativa con una ley que implique el valor justicia y que llame a los acusados, que les haga un proceso objetivo, determine que no es culpable, lo absuelva, y si determina que es culpable, que tenga una pena proporcional. Entonces estamos hablando de elementos, podríamos hablar más de 3 horas en forma resumida incluso, pero a mi criterio es necesaria esta ley. Pero considero que por los intereses que predominan en la Asamblea y que la ley la están construyendo los mismos actores de la guerra, pues esta no va a tener los dientes ni las herramientas que la misma sala estableció que debería tener esta ley. Pero, de nuevo, y sin tratar de apelar, como decía usted, a la bolita de cristal, ¿no? Se trata de que en efecto se está buscando que la ley sea más de amnistía o de impunidad, o simplemente no cumplir y darle más largas al asunto y pedir de nuevo otra prórroga a la sala y ese tipo de tácticas dilatorias. Bueno, ¿quiénes fueron los principales actores de la guerra? La Fuerza Armada, y el FMLN, de quienes ahora es representante casi de los que en ese momento combatieron o están vinculados a esos crímenes, Arena, y de la guerrilla, el FMLN, pero también del PCN, sí, que es un partido que era mayoritariamente militar. Podrían haber personas involucradas y de otros partidos políticos, y no son ellos los que están haciendo la ley. Entonces le estás diciendo al acusado, no al condenado. Entonces imagínate andar a un tribunal y solo imagínate que le diga el juez al acusado: no te van a trabajar, ahí establecer tu sentencia, tu castigo. ¿Y qué va a hacer? Si yo soy militante de Arena y tengo muchos amigos de Arena y hay amigos míos que están siendo acusados, lo que menos voy a querer es afectarlos. Entonces voy a establecer una ley que no tenga la fuerza para poderlos afectar a ellos, aunque sé que puedo afectar a mi adversario político, pero también salgo embadurnado yo, y del mismo lado
lo mismo sucede. Ahora, quitar a los políticos y poner a crear esta ley a las víctimas es al revés. Se va a venir también la venganza. Entonces, esta ley debió de pasar por un proceso en el que obligadamente las víctimas tuvieran parte importante en la redacción, no solo ser escuchados, sino también en la redacción de la ley. Entonces, no creo difícilmente que surja una ley conforme a lo que se ha establecido en la sala. El escenario se plantea bastante difícil, pero ¿cómo se puede romper entonces ese nudo? Para no caer ni en la venganza ni en la impunidad de crímenes de lesa humanidad. La pregunta que me hacía es en el deber ser. ¿Cómo se puede romper? Bueno, que los diputados actúen conforme a la ley. Pero en un escenario más realista, digamos. Que lo que me preguntaste es cómo se puede romper. Si se va a romper, no creo. No creo que se vaya a romper. ¿Qué va a terminar sucediendo? Va a crearse una ley con medio maquillaje de justicia, estableciendo penas quizás de 3 años, quizás en un máximo de 5, si es que se establece pena de prisión, porque yo he escuchado de que la pena de prisión es la última ratio. Por supuesto, en el derecho penal, prisión es de última ratio, es el último recurso para el castigo. Sí, pero aquí no estás hablando de un asaltante o de un estafador, aquí estás hablando de un criminal de guerra que ha vulnerado derechos humanos, y darle una pena de 3 años. Entonces yo creo que al final van a terminar medio maquillando una ley, pero que al final no va a tener ejecución real para los efectos que se esperan. Usted que ha conversado con las víctimas, ¿cree que bastaría, por ejemplo, el que se esclarecieran, por ejemplo, tal vez sin la necesidad de llegar a pena de prisión, como ha ocurrido en otros países, que se esclarecieran nada más precisamente los casos más graves de violaciones de derechos humanos en la guerra? He escuchado de algunos sectores de víctimas esa petición, pero son algunos sectores. Algunos sectores quieren justicia, y obviamente hay diferencia entre justicia y venganza. Que vengan víctimas a pedir pena de muerte, pues lamentablemente no sería algo realista. Sí. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero justicia. Si alguien actuó, que pague. Pues, si es un derecho que tienen las víctimas. Y hay otros sectores de víctimas que dicen, no estamos esperando necesariamente prisión, si ya al final eso ya sucedió, pero que lo reconozcan, que reconozcan la comisión del delito. Uno. Y en otros casos hay víctimas que dicen, yo quiero saber dónde está mi madre, a dónde está mi familia. Entonces, ¿se vuelve necesario o no que tengamos una ley que obligue a aquellos responsables a poder esclarecer esos casos? Excelente. Diputado, Leonardo, quiero agradecerle a Leonardo el tiempo que nos ha dedicado hoy, porque todos estamos muy pendientes de estos temas, principalmente el presupuesto en este momento, pero también es muy importante qué va a suceder al final con la ley de amnistía, principalmente, como lo decía, ¿no? Porque todavía falta por hacer justicia y hay muchas personas que están en calidad de víctimas todavía aquí en El Salvador. De nuevo, gracias. Bueno, no hay nada que agradecer, es mi obligación. Yo, como te dije, estaba muy enfermo, sigo muy enfermo, pero creo que es responsabilidad de nosotros dar cuenta al pueblo salvadoreño. Precisamente, muchas gracias también por eso, por haber hecho el esfuerzo, y que siga mejor. Gracias. Amigos y amigas internautas, gracias a ustedes, muy amables, por habernos permitido llegar hasta donde sea que se encuentran, gracias a sus diferentes dispositivos y la magia del internet. No me puedo despedir sin agradecer antes también a los amigos de elsalvadoreño.com, Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Hasta la próxima.